Y en el día de hoy vamos a hablar sobre los relevadores de estado sólido de la marca Autonix y los módulos de potencia. Vamos a comenzar por preguntarnos qué es un relevador de estado sólido, o mejor conocidos como SCR por su nombre en inglés, Solid State Relay. Es un interruptor que sirve para conmutar el voltaje por medio de una señal. Se puede comparar con los relevadores electromecánicos. Cuenta con un contacto, el cual va a permitir el flujo de la corriente al momento de energizar, pero en este caso no es una bobina, sino un circuito electrónico. Aquí tenemos una comparativa de lo que es un relevador relevador electromecánico y un relevador de estado sólido. El relevador electromecánico, por sus partes que tienen movimiento, tienen un cierto desgaste después de un tiempo de vida. Cuentan con lo que es una bobina, la cual energizamos con voltaje, dependiendo del voltaje al que se deba de energizar, puede ser en corriente directa o alterna, y los contactos cuentan con platinos, los cuales sufren un desgaste. En el caso de los relevadores de estado sólido, ese desgaste ya no se encuentra porque tenemos lo que son los semiconductores. Está basado en semiconductores, en electrónica, y aquí ya no hay un desgaste. Estos son recomendados para aplicaciones de resistencias y por lo general para el área de empaque o el área de inyección de plástico, por ejemplo. En los relevadores de estado sólido existen dos tipos de encendido de cruce por cero y de cruce aleatorio. El encendido de cruce por cero, al momento de que activas la señal no va a encender, sino que hasta que la frecuencia llega a la frecuencia cero. Una vez llegando a la frecuencia cero, ahora sí activa la salida de corriente y de voltaje en la parte de la carga. En el encendido aleatorio es todo lo contrario. En cuanto mandamos la señal de arranque, va a activarnos lo que es el contacto, sin importar en qué frecuencia se encuentre el voltaje. Vamos a comenzar con lo que es la serie SR1. Es un relevador de estado sólido monofásico, son los más compactos que maneja Autonix. Y estos se puede utilizar con lo que es un disipador de calor. El disipador de calor se vende por separado de lo que es el relevador de estado sólido. La parte de control se puede trabajar en voltaje, en corriente directa de 4 a 30 volts o en corriente alterna de 90 a 240 volts. La salida puede ser de 24 a 240 o de 48 hasta 480 volts, dependiendo del modelo que seleccionemos. El amperaje va de los 10 amperes hasta los 75 amperes, dependiendo del modelo que seleccionemos igual. Esta es la parte de la entrada que les comentaba, que es donde normalmente lo conocemos como bobina. En este caso no es una bobina como tal, sino que es un circuito electrónico, el cual al energizarse nos va a permitir que fluya la corriente por la parte de la salida. Y así va a permitir que cierre el circuito de las resistencias que tengamos conectadas. En los relevadores de estado sólido tienen una alta eficiencia de disipación de calor gracias a la PCB que está hecha por cerámica, la cual nos permite una mayor disipación de calor, y al flujo de aire que tiene el SCR en la parte central, para que el aire caliente lo expulse hacia la parte de arriba. También tenemos lo que es la serie SRC1. Son monofásicos, estos son compactos igual, pero son más delgados que los anteriores. Se trabajan igual en entrada de voltaje, solamente entrada de voltaje de 4 a 30 volts o de 90 a 240 volts en alterna o directa. En estos modelos es más reducido la parte de la carga. Puede ser de 10, 15 o 20 amperes. En 24 o 240 volts de corriente alterna. En 48 a 480 volts hablamos de que es un solo modelo de 20 amperes. La serie SRH1, ya nos permite dos modelos, uno controlarlo por medio de voltaje y otro por medio de corriente. En el que es por medio de voltaje tenemos de 4 a 30 volts en corriente directa, y hay una variante diferente a los modelos anteriores,
que es exclusivamente en 24 volts de corriente alterna. Y el otro modelo de 90 a 240 volts en corriente alterna. La salida puede ser de igual forma de 24 a 240 volts o 48 a 480 volts en corriente alterna, dependiendo del modelo que seleccionemos. En este va hasta los 60 amperes. Y en la parte de corriente tenemos más reducidos las partes del amperaje, con 3 modelos de 20, 30 y 60 amperes. Puede ser la salida en 24 a 240 o 48 a 480 volts de corriente alterna. La parte de control de corriente es de los 4 a los 20 miliamperes. Tenemos otra serie, la serie SRHL1. Este es exclusivamente con entrada de voltaje, de 10 a 30 volts en este caso, y de 90 a 240 volts. Este puede ser hasta los 40 amperes. Y aquí, si observamos, las conexiones, en lugar de ser en la parte superior de lo que es el control y la parte inferior, la carga, tenemos por un costado. Del costado derecho tenemos lo que es la entrada de control, y del costado izquierdo la entrada de corriente, la salida a la carga. También cuenta con lo que es la serie SR2 y la serie SR3. Estos relevadores ya pueden ser de 2 polos o 3 polos. Funcionan por medio de entrada de voltaje, la parte de control, de 4 a 30 volts o de 24 o de 90 a 240 volts en corriente alterna. La salida, también dependiendo de cuál modelo seleccionemos, puede ser de 24 a 240 volts o de 48 a 480 volts en corriente alterna. Son 5 variantes diferentes en cuanto al amperaje, de 15, 30, 40, 50 y 75 amperes. Y estos ya cuentan con una salida de alarma. Esta salida de alarma funciona de acuerdo al calentamiento que está sufriendo el relevador de estado sólido. Esta alarma no es modificable, ya viene preestablecido. Dependiendo del modelo, es la temperatura que soporta cada relevador de estado sólido. En la serie SR2 y SR3 podemos tener 3 diferentes modos de conexión en cuanto a la carga y al control. En la conexión de 2 polos, tenemos un común que es el S o línea 2. Línea 1 y línea 3 es donde vamos a meter nuestro voltaje, ya sea 220 o 440, y podemos conectar hasta 2 resistencias en paralelo. Aquí podríamos conectar el neutro en caso de que necesitemos neutro y derivar hacia las 2 resistencias. Aquí está la parte del control, en A1 y A2. Dependiendo de cuál seleccionemos, es la conexión. En esta parte es importante la parte del control, porque en estos relevadores sí hay polaridad. Hay una parte positiva y una negativa. Dependiendo cuál modelo es el que estemos utilizando, es como viene configurado el positivo o el negativo. En la conexión de 3 polos o 3 fases tenemos 2 tipos de conexiones. Puede ser en delta o en estrella, lo que son las resistencias. Aquí, como podemos observar, está en delta, y de este lado lo que es conexión estrella. Ahora vamos a continuar con lo que es la serie SPC1. Este ya es un módulo de potencia, es también de la familia de los relevadores de estado sólido, pero este ya lo podemos controlar de una forma más amigable o de mayores formas de control. Este lleva una alimentación para poder funcionar, que es de 220 volts. Y hay dos modelos, de 35 y de 50 amperes. La señal de control puede ser en 4 a 20 miliamperes, de 1 a 5 volts, de 24 volts, arranque por contacto, un contacto seco, o puede ser también por medio de un potenciómetro externo que regulemos el voltaje. Este ya cuenta con 3 modos de trabajo. Podemos modificar los modos de trabajo. El control de fase es la regulación del voltaje o de la salida de corriente que nos entrega al final, para darle la potencia a la resistencia de 0 al 100%. Tiene un modo cíclico, el cual nos está
se puede decir que está intermitiendo ese ciclo, ese voltaje, por medio de pulsos. Esos pulsos están ya definidos están definidos ya el ciclo del tiempo. Y podemos apagar o encender el cruce por cero en este tipo de módulos de potencia. Este es el diagrama de control de la carga, perdón. Aquí alimentamos con 220 volts en la terminal R y T. Y nuestra salida de voltaje lo va a tener en W y U, en la terminal U. Estos módulos de potencia son exclusivamente para controlar lo que son resistencias. Y ahora vamos a ver las 5 diferentes formas de conexión para la parte de control. Puede ser por medio de corriente de 4 a 20 miliamperes, de voltaje, 24 volts de corriente directa, en la terminal 3 y 5. La de corriente es en la terminal 4 y 5. 4 positivo, 5 negativo, y es de 4 a 20 miliamperes. Voltaje de 1 a 5 volts, el positivo va en la terminal 3 y el negativo en la terminal 5. Puede ser también por medio de un contacto seco. Puede ser un selector, un botón pulsador o algún otro contacto seco. Puede venir de algún control de temperatura inclusive. Este va en la terminal 2 y 3. Y tenemos también la forma de controlarlo por medio de un potenciómetro. Regulamos la salida del voltaje. Estos van en la terminal 5, 3 y 4. Y bien, de este vamos a ver un pequeño video. Un video de la conexión, del funcionamiento por medio de potenciómetro, el modo cíclico y el modo de control de fase. Bien, vamos a ver la función del SPC1-50. Este es un relevador de estado sólido variable de 50 amperes. Lo tenemos alimentado a 220 volts y salida a 220 volts. En este caso con un potenciómetro como señal. Energizamos y empezamos a subir el potenciómetro. Vemos cómo empieza a variar la salida. Nos entrega el voltaje de salida de 0 al 100%. Tiene dos funciones. Modo control fase, que es del 0 al 100%. Y modo cíclico, cambiamos con este switch. Energizamos de nuevo. Este es el modo cíclico. Podemos aumentar la intensidad de la salida de voltaje del 0 al 100% y continúa en modo cíclico. Ahora vamos a ver el módulo de potencia de la serie DPU. Este es un módulo de potencia digital, unidad de potencia digital. Puede ser de monofásico o trifásico. Estos son los modelos que podemos encontrar de 0 a 70 amperes o de 80 a 200 amperes, dependiendo cómo lo necesitemos. Puede ser de 80 a 100 o 120 amperes. Y esto lo determina lo que es el tamaño del equipo. Puede ser el tamaño A, B, C, D o E. Este ya lo podemos controlar por medio de Modbus, 4 a 20 miliamperes, 0 a 10 volts, 0 a 5 volts. Cuenta con entradas digitales y salidas digitales. Este módulo ya es programable. En su mismo display lo podemos programar o por medio de lo que es el software DAC Master. Lo podemos controlar de diferentes formas, como modo cíclico, control de fase o algunas formas más. La parte del Modbus ya es muy interesante. Nos podemos comunicar ahora sí con el equipo que nosotros queramos. Puede ser un PLC, siempre y cuando cuente con lo que es Modbus de 420 de RS485. Su diagrama de conexión, aquí lo tenemos. Este es el monofásico. Este es exclusivamente de 220 volts.
Energizamos en la terminal R y S. Ahí ponemos lo que son los 220 volts. Una vez conectados este voltaje, el equipo va a encender el display y nos va a permitir manipularlo o programarlo. La salida de la carga va en la terminal U y referencia a la terminal S. Cuenta con 6 entradas digitales y en la parte de control tenemos lo que es entrada de voltaje. Claro que sí, podemos revisar la diapositiva de PU. Este módulo de potencia lo podemos controlar desde lo que es la parte del keypad. Aquí podemos modificar lo que queremos ver, puede ser el voltaje, el amperaje, la corriente o la frecuencia. Desde este botón que es el M de Mode, el cual también nos permite entrar a la programación. Por medio de presionar un segundo nos permite cambiar el estado que queremos observar en el display. Si presionamos 3 segundos, durante 3 segundos, nos permite entrar al menú de programación y ahí ya seleccionamos los parámetros que necesitemos. Podemos controlar alarmas, salidas de alarma, podemos determinar el cómo queremos que trabajen las señales de entrada, si queremos que corte cuando entre alguna entrada o que arranque, o cómo lo vamos a trabajar, si por medio de Modbus, 4 a 20, 0 a 10 volts. Este módulo cuenta ya con su disipador incluido y un ventilador para extraer el calor de la parte superior hacia afuera del equipo. Es montaje en panel, este equipo es montaje en panel. Aquí contamos con los barrenos para su fijación. Y el diagrama de conexión, aquí lo tenemos. La parte de control puede ser de Modbus o señal de voltaje. La señal de voltaje puede ser de 0 a 10 volts, dependiendo cuál seleccionemos. Y va en la terminal 1 y 5. 4 a 20 miliamperes en la terminal 2 y 3. Y podemos controlarlo por medio de un potenciómetro en la terminal 3, 4 y 5. O un contacto seco en la terminal 1 y 5. Esto es para la parte del arranque, de cómo queremos que arranque, o cuando queramos que arranque. Para que trabaje el equipo necesitamos conectar lo que es el común hacia la terminal 6, que es el run y stop. Si este switch no está cerrado, no nos va a permitir que trabaje el equipo. Puede trabajar de dos formas, automático o manual, en la terminal 6. Ahí también ponemos un interruptor externo, o puede venir alguna señal de un PLC y mandarlo a cerrar, dependiendo cómo queremos que trabaje, si en modo automático o modo manual. El modo manual sería por medio de estos controles, de lo que es el potenciómetro, sería el modo manual, y el automático puede ser por voltaje o corriente. O el Modbus lo encontramos en las terminales 12, 13 y 14. El 12 es el positivo, 13 negativo, y el 14 es GND o tierra. Tenemos dos salidas de alarma. Alarma 1, que es en la terminal 15 y 16, y alarma 2 en la 17 y 18. La parte de la conexión trifásica del módulo trifásico, lo único que cambia es la parte de la potencia. En la potencia ya tenemos la entrada trifásica y la salida trifásica, y aquí podemos conectar hasta 3 resistencias, ya sea en estrella o delta, como lo requiramos. La forma de control es de igual forma. Vamos a ver un video de este módulo de potencia, controlando de una forma externa por medio de potenciómetro. En este video vamos a presentar la unidad de potencia de Autonix de la serie de PU. Es una unidad de potencia de tiristores, la cual la podemos controlar de manera externa dependiendo de la programación que hagamos. En este modo de trabajo que tiene programado, generamos el arranque de manera externa en single LED de RON y generamos la salida de voltaje por medio del potenciómetro externo.
Y podemos ver la variación en la salida de voltaje del 0 al 100%, de 0 volts hasta 220 volts en este caso, y la potencia es de 100 amperes. Igual podemos regular hacia abajo hasta los 0 volts. No se apreció en el video, pero se puede ver la parte del voltaje en lo que es el display, cómo va variando esa salida también. Igual ahí podemos seleccionar lo que queremos ver en el display, la frecuencia, el voltaje o el amperaje. Y llegamos a la sección de preguntas. No sé si tengan alguna pregunta, pueden abrir su micrófono o hacérnosla llegar por medio del chat. Les recordamos que por participar ya cuentan con acceso al descuento del 4% en los modelos que se vieron en este webinar y es vigente hasta la próxima semana. Y los seguimos invitando para el curso que vamos a tener la próxima semana de PLC, del PLC Easy, de la marca Eaton. Es un PLC muy interesante y aún podemos inscribirnos. Las bases es la compra del equipo. Pueden consultarlo con su agente de ventas o directamente conmigo. Y los invitamos al próximo webinar. Será impartido por el ingeniero Jacinto Jiménez y será de factor de potencia. Y me parece no hay preguntas. Y les dejo mis datos. Cualquier duda que tengan, me pueden hacer llegar. O alguna cotización que necesiten. Estos equipos que vimos hoy, contamos con ellos de entrega inmediata y les podemos hacer llegar cotización sin problemas. Pueden consultar a su agente de ventas o directamente conmigo.